San Carlo Acutis y Charles Kirk, dos almas en búsqueda de lo divino. En el silencio de la mañana, cuando las primeras luces del alba tocan las vidrieras de una catedral, dos historias se encuentran en el tiempo. Dos jóvenes separados por continentes y circunstancias, pero unidos por algo más profundo que cualquier distancia, la búsqueda incansable de Dios y el amor ardiente por las almas. Hoy conoceremos la historia extraordinaria de Carlo Acutis, el joven santo italiano que transformó la tecnología en un puente hacia lo divino, y descubriremos las convergencias sorprendentes con Charles Kirk, cuyo corazón también late con la misma pasión por Cristo y la salvación de las almas. El nacimiento de un santo moderno. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, hijo de padres italianos. Desde sus primeros años, algo extraordinario brillaba en este niño. Mientras otros pequeños jugaban con carritos y muñecos, Carlo mostraba una fascinación única por dos mundos aparentemente opuestos, la tecnología y lo sagrado. Su madre, Antonia Salzano, recordaría más tarde: Carlo preguntaba constantemente por qué la gente no amaba a Jesús con la misma pasión que él sentía. Para él, el amor a Dios no era una teoría, sino una realidad palpitante que vivía cada día. Testimonio de Antonia Salzano: mi hijo veía en cada persona un alma que necesitaba conocer el amor de Cristo. No podía entender la indiferencia hacia algo tan hermoso como la fe. La Eucaristía, centro de todo. Si hubo algo que definió la espiritualidad de Carlo Acutis, fue su amor desmedido por la Eucaristía. Desde los 4 años, cuando tuvo su primer encuentro místico con Jesús sacramentado, Carlo entendió que allí estaba su razón de vivir. La Eucaristía es mi autopista al cielo, solía decir. Para Carlo, cada misa no era una rutina religiosa, sino un encuentro personal e íntimo con Cristo vivo. Esta devoción eucarística se convertiría en el motor de toda su existencia. Reflexión teológica según la doctrina católica: la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, Lumen Gentium 11. En Carlo vemos esta verdad encarnada de manera extraordinaria. Su vida giraba en torno al Santísimo Sacramento, encontrando allí la fuerza para todas sus obras de caridad y evangelización. Escena 4. El genio tecnológico al servicio de Dios. Con apenas 11 años, Carlo dominaba la programación como pocos adultos. Pero su genialidad tecnológica tenía un propósito único: evangelizar. Decidió crear un catálogo online de los milagros eucarísticos del mundo, un proyecto que cambiaría la forma de entender la apologética en la era digital. Internet es un don de Dios, afirmaba Carlo, y debemos usarlo para acercar las almas a Cristo, no para alejarlas. Mientras sus contemporáneos usaban la tecnología para entretenimiento, Carlo la transformó en un instrumento de santificación. Montaje: el proyecto de los milagros eucarísticos. Durante meses, Carlo investigó, catalogó y documentó más de 130 milagros eucarísticos de todo el mundo. Cada caso era presentado con rigor científico, fotografías auténticas y explicaciones teológicas profundas. Su trabajo se convirtió en una herramienta evangelizadora que hoy es utilizada por la Iglesia Universal. Escena 5. Charles Kirk, un corazón en conversión. Mientras Carlo vivía su santidad en Italia, al otro lado del mundo, un joven llamado Charles Kirk comenzaba su propio camino espiritual. Criado en un ambiente diferente, Charles mostraría con el tiempo una búsqueda igualmente intensa de la verdad y un corazón que ardía por tocar otras almas. Como Carlo, Charles poseía una inteligencia excepcional y una capacidad natural para comunicar ideas complejas de manera accesible. Pero lo que más llama la atención es la sinceridad de su búsqueda espiritual y su creciente acercamiento a la fe católica. Reflejo paralelo: ambos jóvenes, separados por el tiempo y la geografía, compartían algo fundamental: la imposibilidad de vivir una vida superficial. Tanto Carlo como Charles buscaban respuestas profundas a las preguntas más importantes de la existencia humana. El amor a los pobres y marginados. La santidad de Carlo Acutis no se limitaba a la oración y la tecnología. Su amor por Cristo se traducía inmediatamente en caridad hacia los más necesitados. Regularmente visitaba asilos, servía en comedores sociales y destinaba su dinero de bolsillo para ayudar a los pobres. Testimonio de un voluntario: Carlo tenía una manera especial de tratar a las personas mayores y a los sin hogar.
Los miraba a los ojos como si viera en cada uno de ellos el rostro de Cristo. No era condescendiente ni artificial, era genuinamente amoroso. Su madre recuerda cómo Carlo insistía en comprar bolsas de dormir para las personas sin hogar que veían en las calles de Milán. No podemos pasar de largo ante el sufrimiento, decía. Cristo está ahí esperando que lo reconozcamos. Escena 7. La búsqueda intelectual de Charles. Charles Kirk, por su parte, mostraba una búsqueda intelectual intensa que lo llevaba a explorar las grandes preguntas filosóficas y teológicas. Su aproximación a la fe católica no era emocional o superficial, sino profundamente racional y estudiada. Como los grandes convertidos de la historia, Newman, Chesterton, Maritain, Charles encontraba en el catolicismo no solo respuestas emocionales, sino la coherencia intelectual que su mente brillante demandaba. Su conversión se parecía más a un despertar gradual que a un momento de iluminación súbita. Convergencia espiritual. Tanto Carlo como Charles compartían la convicción de que la fe católica no era enemiga de la razón, sino su más perfecta aliada. Ambos veían en la doctrina católica la síntesis más bella entre la inteligencia humana y la revelación divina. Escena 8. La devoción mariana. Una de las características más hermosas de la espiritualidad de Carlo Acutis era su tierna devoción a la Virgen María. Rezaba el rosario diariamente y veía en María el camino más seguro hacia su hijo. Con María nunca se va por mal camino, repetía constantemente. Su devoción mariana no era sentimental, sino teológicamente fundamentada en la comprensión de María como la nueva Eva, la madre de la Iglesia y la intercesora perfecta. Paralelo con Charles en los últimos tiempos, Charles Kirk mostraba también un creciente aprecio por la figura de María en la teología católica. Su aproximación intelectual al misterio mariano revelaba la misma lógica que había llevado a Carlo a una devoción tan profunda, María como la realización perfecta de la cooperación humana con la gracia divina. Escena 9. El apostolado juvenil. Carlo tenía un don especial para llegar al corazón de otros jóvenes. No predicaba con palabras rebuscadas ni gestos grandilocuentes. Su testimonio era simple pero poderoso. Vivía lo que creía con una autenticidad que resultaba irresistible. Testimonio de un amigo. Carlo nunca te hacía sentir juzgado si no creías o si tenías dudas. Simplemente te mostraba cómo era posible ser feliz viviendo para algo más grande que uno mismo. Su alegría era contagiosa. Organizaba retiros, participaba en grupos de oración y usaba cada oportunidad para compartir su amor por Cristo. Pero lo hacía de una manera tan natural que nunca parecía forzado o artificial. Escena 10. La pasión por la verdad en Charles. Charles Kirk, por su parte, canalizaba su pasión por las almas a través de una incansable búsqueda y defensa de la verdad. Su plataforma mediática se convertía cada vez más en un espacio donde las cuestiones fundamentales de la existencia humana eran exploradas con honestidad y profundidad. Como Carlo, Charles no podía permanecer indiferente ante las necesidades espirituales de su generación. Veía en los jóvenes de su tiempo una sed auténtica de trascendencia que las respuestas superficiales de la cultura moderna no podían satisfacer. Convergencia en el método. Ambos entendían que la evangelización moderna requería nuevos métodos, pero sin cambiar el mensaje eterno. Carlo usaba la tecnología, Charles usaba los medios de comunicación, pero ambos tenían el mismo objetivo: acercar las almas a Cristo. Escena 11. El sufrimiento como camino de santificación. En octubre de 2006, Carlo comenzó a sentir los primeros síntomas de lo que sería diagnosticado como leucemia fulminante. Lejos de lamentarse o rebelarse, Carlo recibió la noticia con una serenidad que asombró a todos los que lo rodeaban. «Ofrezco todos mis sufrimientos al Señor por el Papa y por la Iglesia», fueron sus palabras al conocer su diagnóstico. A los 15 años, Carlo entendía algo que muchos adultos tardan décadas en comprender: el valor redentor del sufrimiento unido a la pasión de Cristo. Enseñanza doctrinal. La Iglesia Católica enseña que el sufrimiento, unido al de Cristo, tiene valor salvífico no solo para quien lo padece, sino para toda la humanidad, salvifici doloris. Carlo encarnó esta verdad de manera heroica, transformando su enfermedad en una oración constante por la conversión de los pecadores. Escena 12. Las últimas semanas. Durante sus últimas semanas de vida, Carlo mantuvo su serenidad y su alegría características.
Continuó preocupándose por su sitio web de milagros eucarísticos, por sus amigos, por los pobres que solía ayudar. Testimonio de su madre hasta el final, Carlo se preocupaba más por nosotros que por él mismo. Nos consolaba a nosotros, que estábamos sufriendo viéndolo partir. Su madurez espiritual era extraordinaria. El 12 de octubre de 2006, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Carlo Acutis entregó su alma a Dios. Tenía 15 años, 6 meses y 9 días. Su última palabra fue Jesús. Escena 13. El legado inmediato. El funeral de Carlo fue extraordinario. Centenares de jóvenes, muchos de ellos sin práctica religiosa, llenaron la iglesia de Santa María Segreta en Milán. Algo en la vida de este adolescente había tocado profundamente sus corazones. Inmediatamente comenzaron a reportarse testimonios de conversiones, curaciones espirituales y gracias obtenidas por su intercesión. La fama de santidad de Carlo se extendía con una rapidez que sorprendió incluso a las autoridades eclesiásticas. Reflexión teológica. La rapidez con que se extendió la veneración a Carlo Acutis confirma la enseñanza católica sobre la comunión de los santos. Los santos no mueren, sino que nacen a una vida más plena donde pueden interceder más eficazmente por nosotros. Escena 14. Charles y la llamada de la conversión. Mientras tanto, Charles Kirk continuaba su propio camino espiritual. Sus últimos años mostraban un acercamiento cada vez más profundo a la fe católica, una búsqueda que recordaba la intensidad con que Carlo había vivido su fe desde la infancia. Como Carlo, Charles no podía conformarse con respuestas superficiales a las preguntas más profundas de la vida. Su búsqueda intelectual lo llevaba inevitablemente hacia las verdades que la Iglesia Católica había custodiado durante 2000 años. El paralelo de la búsqueda tanto Carlo como Charles compartían esa inquietud santa que no permite descansar hasta encontrar la verdad con mayúscula. Ambos entendían que el corazón humano está hecho para la infinitud y que solo Dios puede llenarlo completamente. Escena 15. El proceso de beatificación. El 5 de julio de 2018, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto sobre las virtudes heroicas de Carlo Acutis, declarándolo venerable. 3 años después, el 21 de febrero de 2021, el mismo Papa autorizó la promulgación del decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión de Carlo. El 10 de octubre de 2020, en Asís, Carlo Acutis fue declarado beato. Miles de jóvenes de todo el mundo se congregaron para celebrar este momento histórico, el primer santo millennial de la Iglesia Católica. El milagro de la beatificación. El milagro reconocido para la beatificación de Carlo fue la curación extraordinaria de Mateus Viana, un niño brasileño con una malformación congénita del páncreas. Después de que su madre rezara pidiendo la intercesión de Carlo, el niño fue completamente curado. Escena 16. El mensaje universal. La figura de San Carlo Acutis trasciende fronteras, culturas y generaciones. Su mensaje es universal. Es posible ser santo en el siglo XXI, es posible usar la tecnología para acercarse a Dios, es posible vivir una vida plena y feliz centrada en Cristo. Desde Brasil hasta Filipinas, desde Estados Unidos hasta Polonia, jóvenes de todo el mundo encuentran en Carlo un modelo de santidad accesible y auténtico. No era un santo de virtudes imposibles, sino un adolescente que vivió las virtudes ordinarias de manera extraordinaria. Su programa de vida. Carlo resumía su espiritualidad en 3 puntos diarios. 2. Rosario diario. 3. Adoración eucarística frecuente. Esta sencillez programática encerraba una sabiduría profunda. La santidad no está en hacer cosas complicadas, sino en hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario. Escena 17. Las virtudes compartidas. Al observar las vidas de Carlo Acutis y Charles Kirk, emergen convergencias sorprendentes que revelan arquetipos universales de la búsqueda espiritual auténtica. La autenticidad. Ambos se caracterizaban por una autenticidad que resultaba magnética. No fingían ser perfectos, pero sí luchaban constantemente por crecer en santidad. Su honestidad los hacía creíbles y atractivos. La pasión intelectual. Tanto Carlo como Charles poseían mentes brillantes que ponían al servicio de su búsqueda espiritual. Entendían que la fe y la razón no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad.
El amor a las almas, ambos sentían una compasión genuina por las necesidades espirituales de otros. No podían permanecer indiferentes ante el sufrimiento o la confusión espiritual de sus contemporáneos. Escena 18. El apostolado moderno. Carlo y Charles entendían intuitivamente algo que la Iglesia ha enseñado desde sus orígenes. El Evangelio debe ser predicado en el lenguaje de cada época. Carlo usó Internet. Charles usa los medios modernos de comunicación. Ambos rechazaban el falso dilema entre tradición y modernidad. Entendían que el mensaje es eterno, pero los métodos deben adaptarse a cada generación. Su fidelidad a la doctrina católica iba de la mano con una creatividad evangelizadora admirable. La nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II habló de la necesidad de una nueva evangelización que fuera nueva en ardor, métodos y expresión. Tanto Carlo como Charles encarnaban perfectamente esta visión: ardor genuino por Cristo, métodos adaptados a su tiempo, y expresión auténtica y atractiva de la fe. Escena 19. El ejemplo para nuestra época. En una época marcada por la superficialidad, el relativismo y el materialismo, las figuras de Carlo Acutis y Charles Kirk brillan como faros de esperanza. Demuestran que es posible vivir con profundidad, buscar la verdad absoluta y encontrar la felicidad en lo espiritual. Su testimonio es particularmente relevante para los jóvenes de hoy, que a menudo se sienten perdidos en un mundo que les ofrece muchas opciones pero pocas respuestas satisfactorias a sus preguntas más profundas. El antídoto a la crisis moderna. Tanto Carlo como Charles ofrecían algo que la cultura contemporánea raramente proporciona: un sentido último de la existencia, una razón por la cual vale la pena vivir y, si es necesario, morir. Escena 20. La llamada a la santidad universal. El mensaje final de estas dos vidas extraordinarias es simple pero revolucionario. Todos estamos llamados a la santidad. No solo los religiosos, no solo los adultos, no solo los que viven en monasterios. Todos, sin excepción, estamos llamados a ser santos. Carlo lo demostró siendo un adolescente normal que vivía de manera extraordinaria. Charles lo demuestra siendo un joven contemporáneo que busca la verdad con pasión genuina. Ambos nos enseñan que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación universal. La doctrina católica sobre la vocación universal a la santidad del Concilio Vaticano II enseñó claramente: todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya estén bajo su cuidado pastoral, están llamados a la santidad. Lumen Gentium 39. Carlo y Charles encarnan esta enseñanza de manera luminosa. Escena 21. El camino hacia la canonización. Actualmente, el proceso hacia la canonización de Carlo Acutis continúa. La Iglesia estudia un segundo milagro que permitiría su elevación a los altares como santo oficialmente reconocido. Mientras tanto, su influencia sigue creciendo exponencialmente en todo el mundo. Los testimonios de conversiones, curaciones espirituales y gracias obtenidas por intercesión de Carlo llegan diariamente al postulador de su causa. Su influencia trasciende las fronteras confesionales, llegando incluso a no católicos que encuentran en su figura un modelo de vida admirable. Escena 22. La herencia espiritual. El legado de Carlo Acutis se materializa en múltiples iniciativas: sitios web dedicados a la evangelización, movimientos juveniles que siguen su ejemplo, proyectos tecnológicos al servicio de la fe. Su carisma continúa inspirando nuevas formas de apostolado. Charles Kirk, por su parte, continúa su influencia a través de su plataforma mediática, donde cada vez más se percibe la influencia de sus convicciones católicas en formación. Su búsqueda auténtica de la verdad inspira a miles de jóvenes a no conformarse con respuestas superficiales. Escena 23. El encuentro con Cristo. Lo que une fundamentalmente a Carlo Acutis y Charles Kirk es su encuentro personal con Cristo vivo. No se trata de una adhesión meramente intelectual a una doctrina, sino de una relación personal y transformadora con la persona de Jesús. Para Carlo, este encuentro se daba especialmente en la Eucaristía. Para Charles, parece darse en la búsqueda intelectual honesta que lo lleva inevitablemente hacia la verdad que es Cristo. Ambos caminos son válidos y necesarios en la Iglesia. La centralidad de Cristo. Tanto Carlo como Charles entendían algo fundamental: el cristianismo no es una filosofía o un código moral, sino el encuentro con una persona viva que transforma radicalmente la existencia humana.
Escena 24. La influencia mutua de los santos. Una de las bellezas del misterio de la comunión de los santos es que los santos de diferentes épocas se influyen mutuamente. Es posible que la intercesión de Carlo Acutis esté influyendo en el camino espiritual de Charles Kirk, así como el testimonio de Charles puede estar inspirando a otros jóvenes hacia la santidad. Esta red invisible de intercesión y testimonio es uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia Católica. Los santos no son figuras del pasado, sino compañeros actuales en nuestro camino hacia Dios. Escena 25. El mensaje para hoy. En un mundo que a menudo parece haber perdido el sentido de lo sagrado, las vidas de Carlo Acutis y Charles Kirk nos recuerdan que lo divino sigue actuando poderosamente en medio de lo humano. Sus testimonios son una llamada urgente a redescubrir las dimensiones trascendentes de la existencia. No importa la edad, la profesión o las circunstancias, todos podemos vivir vidas extraordinarias si las centramos en Cristo. Carlo lo hizo siendo un adolescente con una computadora. Charles lo está haciendo siendo un comunicador moderno. Cada uno de nosotros puede hacerlo desde su propia vocación y circunstancias. La invitación final. El testimonio de San Carlo Acutis y de Charles Kirk es, en última instancia, una invitación. Una invitación a no conformarse con una vida mediocre. Una invitación a buscar la santidad. Una invitación a amar a Dios y a las almas con la misma pasión que ellos demostraron. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, decía Carlo Acutis. Tanto él como Charles nos muestran cómo vivir como originales, únicos, auténticos, santos. El llamado final. ¿Cuál será tu respuesta a esta invitación? ¿Cómo vas a usar tus talentos, tu tiempo, tu vida para amar a Dios y servir a las almas? La santidad te está esperando. Como Carlo, como Charles, tú también estás llamado a ser santo. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. Charles Kirk, acompáñanos en la búsqueda. Que todos lleguemos a la meta final, la santidad.